Diga conmigo, los obreros de la última hora. Vamos, digo una vez más, los obreros de la última hora. Gloria al Señor. Si usted está cansado, si usted siente una pesadez así, como que no lo deja moverse, hablar, reprenda al diablo, hermano. A veces hay demonios que se le encaraman encima a uno y lo hacen sentir con sueño, lo hacen sentir como que uno está con sueño, terminando el culto y ya no hay sueño, hermano. ¿Se ha fijado eso? Uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó aquí? Si estuviera cansado, realmente cansado, bueno, terminando el culto siguiera cansado, ¿verdad? Pero terminando el culto, ya uno como que no se, ya no le da sueño a uno. Se va todavía a la casa y se mira una película entera y no se duerme. Pero en el culto, en el momento del culto, ahí está, mire. Mire, si usted mira a alguien así, diablo te reprendo, dígale. Demonio, sal del cuerpo del hermano. Sáquele los espíritus. Mire, aunque usted diga, no, es que es cansancio, mentira. A veces es cansancio, pero usted lo va a notar si es cansancio cuando usted sale de la iglesia, cuando el culto termina. Y si usted se sigue sintiendo cansado, es cansancio. Pero cuando el culto termina y ya usted no tiene sueño, el sueño se le fue, no es cansancio. Son espíritus que se encaraman en usted. Aunque usted no lo crea, nótelo, ponga atención. Porque cuando el culto termina, yo ya estoy bien, hasta mira, hasta uno activo se siente. Hermano, si también yo fui miembro y esos espíritus se me encaramaban a mí también encima. Mire, el culto ahí, el pastor predicando y uno mire, mire, hermano, da vergüenza eso. Mire, ahí va. Hermano, termina el culto y mire, ya uno anda tranquilo, alegre, ya. Claro, el demonio no necesita ponerte sueño. Entonces, si a usted le pasa eso y usted le ha estado pasando eso por las últimas semanas o meses, reprenda eso, que todo lo que no es normal hay que reprenderlo. Diga conmigo, todo lo que no es normal hay que reprenderlo. Entonces es importante eso para que recibamos la palabra y la palabra nos bendiga. Amén. Mateo capítulo 20, verso 1. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Señor y su palabra dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, diga 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora. Diga conmigo, 1 sola hora. Y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así
los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Levante su mano al cielo. Dígale al Espíritu de Dios, háblame en esta noche. Vamos, dígale, Espíritu Santo, revélame tu palabra, que tu palabra se revele sobre mi vida. Espíritu Santo, que tu palabra se mueva sobre mí. Bendíceme. Oh Espíritu Santo, oro para que uses mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mis labios para bendecir a tu pueblo en esta noche. Y también bendíceme a mí a través de la palabra que hable en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Iglesia, quiero hablarles acerca de los obreros de la última hora. Quiero hablarles un poquito acerca de la evangelización, de la predicación del evangelio. Quiero de alguna manera destruir algunos tabúes que nosotros hemos tenido por año en cuanto a la evangelización, y voy a tratar de consolidar de alguna manera el ministerio evangelístico y cómo nosotros debemos evangelizar de una manera efectiva a la gente que nosotros conocemos. Pero antes de pasar ahí, quiero hablarles un poquito de esta parábola que el Señor está hablando. Lo primero que quiero decirle, que en esta parábola Jesús habla de que el padre de familia o el dueño de la viña sale 5 veces a contratar gente. Esto habla, el número 5 habla de la plenitud del Señor, habla de la gracia del Señor. Debemos entender que Dios siempre anda buscando gente que trabaje en su viña. Dios siempre va a andar buscando gente que trabaje para Él. Es importante que a todos los que Él encontró, a los únicos a los que Él les ofreció un salario, fueron a los primeros. A los segundos no les ofreció un salario fijo, les ofreció un salario justo. ¿Me va siguiendo? Esto es importante porque a veces nosotros, mire hermano, sin razón alguna nos desanimamos cuando no recibimos alguna herencia financiera, alguna herencia visible aquí en la tierra del trabajo que nosotros hacemos. Dios no nos ha ofrecido un salario. Dios nos ofreció, diga conmigo, lo justo. A veces la gente dice, Señor, si no me das el carro blanco del dealer, ya no te sirvo más. Hermano, el Señor no le ha ofrecido carros a usted. El Señor no ha ofrecido cosas que darnos. Todo lo que el Señor, de lo que el Señor recibimos, se llama añadidura. Es importante que usted entienda esto, porque de repente usted va a ver que aquel hermano está recibiendo añadiduras y usted no está recibiendo. El Señor no nos ha ofrecido un salario a aquellos que queremos trabajar con Él. Él ha ofrecido un salario justo conforme al trabajo que nosotros desempeñemos. No podemos esperar recibir el salario de aquel hermano si nosotros no hemos desempeñado el trabajo que Él ha desempeñado. Otra cosa que debemos entender acá es que aquellos, y aquí es bien interesante, los que esperaron de último, ¿se acuerda aquellos que esperaron de la hora 11ª? Aquellos que estuvieron esperando, aquellos que fueron contratados de último. En otras palabras, aquellos que trabajaron una sola hora. El Señor les pagó lo mismo que aquellos que trabajaron 11 horas más. En el tiempo de Jesús, las horas no se medían, o los días de trabajo no se medían de 8 a 4, por 8 horas laborales, o por 10 horas laborales, o por 12 horas laborales. Las jornadas de trabajo se medían desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. ¿Me va siguiendo?
En otras palabras, en invierno la gente hubiera trabajado menos, pero en verano la gente tenía que trabajar más. Los horarios de trabajo se medían de salida del sol a puesta del sol. Es por eso que usted leyó conmigo que dice que cuando la noche venía llegando, el padre de familia llamó al mayordomo para que pagara a cada uno según su jornal, pero le dijo, empieza pagando los que contraté en la hora 1/10. Y les pagó lo mismo. Y es interesante porque el Señor paga lo mismo a aquellos que estuvieron sin trabajar. Y aquí hay una palabra para aquellos que han orado al Señor y le han dicho al Señor, Señor, yo quiero trabajar en tu obra, pero todavía tu tiempo no ha llegado. Aquellos que están orando, Señor, ayúdame a predicar tu palabra, pero todavía tu tiempo no ha llegado para hacerlo. Tal vez tú eres uno de esos que está parado, esperando que alguien lo contrate, que el Señor de la viña lo contrate, que el Dios del cielo lo contrate para trabajar en su obra, en su reino. Los últimos aquellos, el padre de familia les pregunta, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. No dijeron porque estamos descansando. No era porque estaban descansando. Esta era gente que quería trabajar, pero todavía nadie los había contratado. ¿Me va siguiendo? Esta era gente que quería hacer algo. Esta era gente que quería ser útil. Pero todavía el tiempo de ser contratado no había llegado. A estos el Señor les paga lo mismo. Por una razón, o por algunas razones, pero una de las que yo quiero hablarles hoy, número uno, porque Él es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Pero número dos, y tal vez una de las más importantes, es porque estos estaban ansiosos de trabajar, pero no habían podido. Quiere decir que Dios es tan bueno que todo el tiempo que tú estés esperando, que tú esperes que el día de tu trabajo llegue, todo ese tiempo que tú has esperado, hasta ese tiempo el Señor te lo va a pagar, aunque creas que no lo has trabajado. Esto es maravilloso. Qué bueno es esperar el tiempo correcto. Qué bueno es esperar y anhelar ese tiempo que llegue en que Dios lo va a llamar a uno para predicar su palabra, para ser un ministro, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Porque todo ese tiempo que tú has estado esperando, el Señor te lo va a pagar. Es por eso que hay que esperar. Ellos estaban esperando. Miren, eran las 9 de la mañana y nadie los contrató. Pero ellos ahí ansiosos de trabajar. Ellos no estaban escondidos sin querer hacer nada. Ellos estaban ansiosos de trabajar. Mire, llegaron las 12 del mediodía, ellos ansiosos, ¿quién los contrata? A ver quién pasa, quién me recoge, pero nadie. Pero ellos ansiosos de trabajar. Llegaron las 3 de la tarde, nadie los contrató, pero ellos ansiosos por querer trabajar, todavía esperando. Llegaron las 5 de la tarde y todavía ellos esperando a ver quién los iba a contratar. El sol ya estaba por ponerse. Cualquier día ya no hay nada que hacer. ¿Ya quién nos va a contratar? Pero ellos todavía estaban esperando, creyendo que alguien los iba a contratar. Y llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores a contratarlo. Mire, yo profetizo que el deseo, la pasión que tú tengas para trabajar, el Dios de los cielos la va a ver y Él va a recompensar todo el tiempo que tú has estado ansioso por trabajar en su viña, pero tu tiempo no ha llegado. Cuando el Padre te contrate, Él te va a pagar hasta por el tiempo que has esperado. ¿Puede usted decir amén? Gloria al Señor. Qué maravilloso es entender eso. Que hasta el tiempo que nosotros hemos esperado por trabajar en la obra del Señor, hasta ese tiempo el Señor nos va a pagar. Y nos va a pagar como que si hubiéramos predicado por años, como que si hubiéramos servido al Señor por años.
Algunos de ustedes el Señor los ha llamado para servir. Mire, algunos no van a ser llamados a predicar directamente, sino a servir a ministros. Y pareciera como que no están haciendo nada. Y a veces esperando el día de que su ministerio llegue, de que su ministerio explote. Cuando ese día llegue, el Señor promete, según esta parábola, que hasta todos los años que tú hayas esperado, todos esos años el Señor te los va a pagar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora luego el Señor dice, el último pasaje que nosotros leímos en ese capítulo 20 dice, porque los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. El Señor nunca Él ha hecho acepción de personas y nunca Él hará acepción de personas. Entonces es importante hablar un poquito acerca de este verso, porque pareciera que aquellos que vienen de último, el Señor los va a premiar primero. Y aquellos que han estado trabajando toda la vida, pareciera que el Señor los premiará de último. Es importante entender el corazón del Señor para entender las palabras que Él habla. Mire, alguien una vez dijo, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida. A veces nosotros entendemos lo que queremos entender, pero para entender al Señor debemos conocer su corazón. El Señor no está diciendo que los que vengan de último serán premiados primero. Y tampoco está diciendo que los que hayan trabajado primero serán premiados de último. ¿Sabe lo que está hablando el Señor? De aquellos que tienen actitud positiva para trabajar en su obra. Aquellos que tienen un corazón correcto para trabajar en su obra. Aquellos que están impacientes por hacer algo. Aquellos que están esperando que se les diga que hagan algo. A veces como pastor o como cuando nos reunimos con los líderes para ver a quién ponemos a hacer algo. Mira, hay este espacio aquí, a quién ponemos. Y a veces cometemos el error de buscar a alguien que no esté haciendo nada. Y nos hemos dado cuenta que los que no están haciendo nada, no quieren seguir haciendo nada. ¿Usted me oyó? Aquellos que no hacen nada en la iglesia, quieren seguir haciendo nada. Y aquellos que están ocupados en una cosa, en otra cosa, y que hacen esto y que hacen lo otro, mire hermano, ellos quieren seguir haciendo algo más. Estos postreros que serán primero de los que habla el Señor, son aquellos que han esperado por años servir a Dios. Que han esperado con entusiasmo el momento en que se les pregunte si pueden trabajar en la viña del Señor. Algo que todos nosotros debemos de saber es que para el trabajo en el Señor no hay excepción de personas. Todos tenemos que hacer algo en la viña del Señor. Aquellos que no hagan nada. Yo no sé lo que usted va a creer, pero esto es lo que yo creo firmemente. Y se los he dicho por los últimos años. Aquellos que no hacen nada en la iglesia, la salvación de ellos peligra. Aquellos que nunca predican, la salvación de ellos peligra. Aquellos que vienen a la iglesia solos, nunca invitan a nadie, nunca le dicen a nadie, nunca le hablan a nadie de Cristo, la salvación de ellos peligra. ¿Acaso no usted ha escuchado que la Biblia dice que algunos serán salvos por fuego? Arrastrados. Algunos entrarán, mire, al reino de los cielos, pero así, hermano, metiéndose así, chollándose, porque las puertas a ellos se les va a cerrar. Pero a otros, el apóstol Pablo dice que se nos dará amplia entrada al reino de los cielos. Amplia entrada al reino de los cielos. Así que es importante que nosotros entendamos que todos tenemos que trabajar en el reino de Dios. Mire, estaba leyendo algunas frases
acerca de evangelización y encontré una frase interesante. Encontré una idea interesante de un predicador que decía que en el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria, aquella iglesia primitiva que nosotros le llamamos, mire, usted no va a encontrar en todos esos pasajes bíblicos, usted no va a encontrar campañas de avivamiento, usted no va a hallar campañas de evangelismo. Mire, los apóstoles no se preocupaban por andar, a ver, vamos a hacer un escuadrón de evangelización. No habían escuadrones de evangelizaciones. No habían evangelizaciones masivas organizadas por los apóstoles. No existía eso. ¿Sabe por qué? Porque las evangelizaciones la gente la tenía como parte natural de su vida. La gente evangelizaba cada día, todos los días. Eso era normal para ellos, hablar de Cristo. Era normal para ellos. Hoy, a la iglesia de hoy, hay que hacerle un programa para que evangelice. Hay que hacerle un plan masivo para que vaya a evangelizar. Hay que decirle tal día evangelizamos. Si no, no evangelizan. Si no, no predican. Mire, cuando vino la persecución, el apóstol Pedro dice que todos los que fueron esparcidos, esparcieron el evangelio también. Era una cultura para ellos. Era, mire, evangelizar no era una opción que ellos tenían, era parte de la vida de ellos. Hablarle de Cristo a alguien, para ellos era normal, era parte de su vida. Era tan normal como ir a trabajar. Era tan normal como hacer la rutina diario. Ellos entendieron la necesidad que ellos tenían por evangelizar y hablar acerca de Jesucristo. Mire, y hablar de Jesucristo hoy, no es lo mismo que hablar de Jesucristo en ese entonces. Porque cuando ellos hablaban de Jesucristo, hablaban del criminal que murió en la cruz. Hoy, hablar de Cristo es hablar del Hijo de Dios, aunque es el mismo. No sé si usted me va entendiendo. Acuérdese que ellos sufrieron persecuciones. Acuérdese que ellos murieron. Mire, los metían en los grandes coliseos romanos a los cristianos y soltaban los leones. Leones hambrientos, y se los comían. Y morían diciendo que Cristo era el Señor de ellos. Hoy te corren del trabajo y al primero que le echas la culpa es a Dios. El Señor no te da el carro que estás queriendo, el primero que tiene la culpa es Dios. ¿Y sabe cuál es la primera actitud que tomamos? No ir más a la iglesia. Porque el Señor no ha contestado mis oraciones. Es que ahí Dios no oye. La gente antes moría predicando el evangelio de Cristo. Y eso es algo que a ustedes y a mí nos debe conmover, nos debe impactar, nos debe llamar la atención. Mire, no se andaban reuniendo ellos hablaban de Cristo diario, hermano. Yo no he podido encontrar en el libro de los Hechos una evangelización masiva. Yo no la he encontrado, tal vez está ahí, pero yo no la he encontrado. No he encontrado que los apóstoles se reunieron y dijeron, vamos a evangelizar, a ver, vamos a llevar a toda la iglesia a evangelizar Jerusalén. Hermano, una vez escuché a Pedro, leí de Pedro predicando en las calles y en todo ese caminar de gente se convirtieron 3,000. Pero fue Pedro que estaba predicando. Pero esos 3,000, mire, después usted no va a leer que esos 3,000 salieron masivamente, así un día a evangelizar. Ellos evangelizaban diario. Yo necesito cambiar en usted ese enfoque. Porque a veces decimos que la iglesia no evangeliza. Pero un momento. ¿Y usted qué es? ¿Acaso usted no es la iglesia?
entonces te está diciendo que usted no evangeliza. Cuando usted dice que la iglesia no evangeliza, usted se está diciendo a usted mismo que usted no evangeliza. Y es verdad que deberíamos tener planes de evangelización porque los tiempos han cambiado. Pero lo que hoy estoy tratando de comunicarte es que la evangelización, hablar de Cristo, debe ser algo natural en tu vida. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué usted y yo a veces no podemos hablar de Cristo? Porque nuestra vida no lo permite. Porque nuestras actitudes no lo permiten. Porque realmente sabemos que no vamos a hablar lo que vivimos. Porque sabemos que no estamos viviéndolo. Porque si vamos a decirle a la gente que Cristo sana, resulta que nosotros estamos enfermos. Cristo perdona, pero resulta que ni nosotros hemos creído en su perdón. Y ese es un gran problema que como iglesia enfrentamos. Y debemos aprender a superarlo para hablar del Cristo que resucitó en la cruz del Calvario. Es por esto que Jesús decía que nosotros debemos aprender a mostrar la luz de nosotros delante de los hombres. No podemos revelar, andar como miembros de Cristo, como pertenecientes al reino de los cielos. No podemos andarle diciendo al mundo las miserias en las que nosotros estamos, o los problemas que nosotros vivimos, o las pruebas que nosotros pasamos. El mundo no lo va a entender. Jesús decía, muestra tu luz delante de los hombres. Cuando vayas a predicar a Cristo, predica al Cristo que resucitó, al que realmente tiene poder. Y procura tener ese poder tú en tus manos. Dele un aplauso al Señor, vamos. Aleluya. Entonces, iglesia, una de las cosas que el Señor nos ha entregado es el misterio de la reconciliación. Mire, 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Vamos, diga reconciliación. Iglesia, nosotros no podemos evangelizar condenando. Él no nos dio el ministerio de la condenación. ¿Qué ministerio nos dio el Señor? Vamos, iglesia, ¿qué ministerio nos dio? El de la reconciliación. El evangelio, no podemos predicar evangelio de condenación. Es el evangelio de la reconciliación. A veces nosotros nos enfocamos más en lo que nos va a pasar o en lo que le va a pasar a la gente, y está bien. Pero Jesucristo se enfocó más en el amor de Él que en lo que a la gente le iba a pasar. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos tratar de enfocarnos en este ministerio glorioso, en este misterio maravilloso que el Señor nos entregó a nosotros, que es el misterio de la reconciliación. Usted es provisto por Dios para reconciliar usted a los hombres con Dios. Es por eso que usted puede hacer una oración en cualquier lugar donde usted esté. Usted puede predicar de Cristo en cualquier lugar. Y si la gente acepta al Señor, usted ahí mismo ha sido empoderado por Dios para orar y para reconciliar ahí a esa persona con Dios. Usted no necesita llamar al pastor, a los diáconos. Usted puede hacerlo. Dios empoderó tu vida para hacerlo. Él nos dio ese ministerio para que nosotros reconciliáramos a las personas.
En el libro de Hechos, el capítulo 20, el verso 23 y 24 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Diga conmigo: el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué evangelio recibió usted allá en su país? Yo no lo sé. Pero la mayoría de nosotros recibimos el evangelio que condenaba. Aquel evangelio que decía pecadores y esto y lo otro y aquí y allá. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Un hombre bravo en sus palabras. Y nosotros hemos creído que Juan el Bautista fue el que abrió el camino para que Jesús predicara. Pero el mensaje de Jesús fue diferente. No fue ese mensaje así, condenador. Era un mensaje de amor. Y nosotros debemos aprender a mostrar ese mensaje a la gente. Ese mensaje de gracia. Mire, si usted conoce a un hermano que se cayó, no lo condene. Levántelo. ¿Sabe lo que hizo José de Arimatea cuando se dio cuenta que el cuerpo de Cristo estaba desnudo en la cruz del Calvario? Fue donde Pilato y le pidió a Pilato que le entregara el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea compró, mire, lino nuevo y cubrió el cuerpo del Señor, para que la gente no mirara sus heridas, para que la gente no mirara su desnudez. Nosotros debemos convertirnos como Juan, como este discípulo. Y debemos aprender a tapar las heridas del cuerpo de Cristo. Debemos aprender a tapar la desnudez del cuerpo de Cristo. No consentirla, pero cubrirla, levantarlo y restaurarla. Usted puede decir amén. Es el evangelio de la gracia, el que Dios quiere que nosotros prediquemos. Dígale a la gente que Cristo lo ama. Dígale a la gente que sin importar lo que han hecho o cuán malo ellos creen que son, no hay nadie tan malo sobre la tierra que se resista al perdón de la sangre de Cristo. No hay nadie tan malo, no hay nadie que haya hecho cosas tan malas, asesinos, violadores, lo que usted quiera. Ninguno de ellos son más fuertes y más grandes que el perdón de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para perdonar pecados. Es importante que entendamos que el evangelio no son solo palabras que nosotros decimos, es poder. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para hacer milagros. ¿Sabe para qué? Para salvación. Hoy nosotros buscamos el poder de Dios, ¿sabe para qué? Para hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque queremos que nos vean lo que podemos hacer, pero nunca nos preocupamos por a quién podemos salvar. El apóstol Pablo dice que es poder para salvación. Y gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por las cosas que Dios hace. Eso es maravilloso. Pero el evangelio, el papel fundamental del evangelio de Cristo no es hacer milagros por todos lados. Es que la gente se salve. Aunque Cristo hizo milagros, ¿sabe cuál fue su mayor obra? Morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él se merece un aplauso suyo.
Él merece su aplauso. Así que si usted no es de aquellas personas que tiene dones para hacer milagros, tranquilo. Que el evangelio no es para eso. El evangelio es para salvación. ¿Sabe lo que son los milagros? Son añadiduras. Pero el papel fundamental del evangelio es salvar al perdido. En otras palabras, es salvarlo a usted. Fue salvarme a mí. Pero ¿sabe para qué? No para que seamos salvos. Una vez un predicador dijo que nosotros debemos convertirnos en pescadores de hombres, no en guardianes de la pecera. A veces estamos más en la iglesia, que es la pecera, ahí viendo quién hizo algo malo. El Señor nunca nos llamó a ser guardianes de pecera. El Señor nos mandó a ser pescadores de hombres. Pero la Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado por causa de mí y por causa suya. La Biblia dice que Él se hizo maldición por causa de mi salvación y por causa suya. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que él procuró hablar el evangelio con poder y sencillez de palabras.